Durante siglos, el imperio asirio ha sido sinónimo de terror absoluto. La Biblia los describe como la vara de la ira de Dios. Los historiadores griegos relataron su crueldad sin límites. Sus propios palacios están forrados con relieves de piedra que son pesadillas talladas en mármol, ciudades en llamas, prisioneros empalados, enemigos desollados vivos. Pero nuevos descubrimientos arqueológicos de 2024 y 2025 están revelando una verdad mucho más compleja y perturbadora. ¿Y si el imperio más cruel de la historia fuera en realidad una máscara? ¿Y si detrás de esa fachada de terror se escondiera la civilización más avanzada de su tiempo? Hoy vamos a descubrir los secretos enterrados de Asiria, una historia de propaganda, conspiración y un colapso cósmico que cambió el mundo para siempre. La historia que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber sobre Asiria, porque antes de ser los monstruos de Mesopotamia, antes de ser los maestros del terror, los asirios fueron algo completamente diferente, comerciantes pacíficos. En el año 2025 a.C., la modesta ciudad-estado de Ashur, ubicada a orillas del río Tigris en lo que hoy es Irak, no era más que un próspero centro comercial. Sus habitantes no conquistaban territorios, intercambiaban estaño de Asia Central y textiles de Babilonia por plata en Anatolia. Era una sociedad cosmopolita y pacífica, donde las familias vivían en armonía y los mercaderes viajaban miles de kilómetros para hacer negocios. Esta transformación radical de comerciantes a conquistadores no fue gradual ni natural. Fue deliberada, calculada y, según las últimas investigaciones del historiador Eckhard Fromm en su libro de 2023, Asiria, el ascenso y caída del primer imperio del mundo, fue desencadenada por una serie de crisis que líderes oportunistas explotaron para justificar la expansión. Las tablillas cuneiformes recientemente reinterpretadas nos muestran que Asiria comenzó con lo que los académicos llaman una constitución mixta, un sistema semidemocrático donde las decisiones importantes se tomaban en consejo. Pero todo cambió cuando las plagas devastaron la región y los líderes vieron una oportunidad de oro para transformar una red comercial en un dominio del terror. El punto de inflexión llegó con Tiglath-Pileser III, quien gobernó entre 744 y 727 a.C. Este rey no solo cambió las reglas del juego, las reescribió completamente. Aprovechó las plagas que asolaban la región como pretexto para conquistas que duplicaron el tamaño del imperio a través de la extracción de recursos y deportaciones masivas. Lo que hace esto aún más perturbador es que no fue una evolución natural hacia la guerra, sino una decisión consciente de explotar el sufrimiento humano para el poder político. Fromm conecta estas tácticas con paralelos modernos, como la forma en que los líderes aprovechan los desastres para consolidar el poder, una advertencia que resuena poderosamente en nuestros tiempos. Pero aquí está el verdadero misterio que los historiadores están apenas comenzando a desentrañar. ¿Por qué los asirios documentaron tan meticulosamente su propia brutalidad? Otros imperios de la época eran igualmente violentos, pero los asirios fueron únicos en su transparencia sobre los horrores de la guerra. Sus inscripciones reales se jactaban abiertamente de destruir, devastar y quemar ciudades resistentes. Esta documentación exhaustiva de la violencia no era accidental, era propaganda psicológica en su forma más pura. Era una declaración al mundo. Esto es lo que les pasa a quienes se oponen a nosotros. Y funcionó tan bien que 2500 años después, seguimos creyendo en esa imagen de monstruos implacables. Lo que hace esta historia aún más fascinante es que debajo de esta máscara de terror, los asirios estaban construyendo algo revolucionario.
el primer verdadero imperio mundial de la historia, pioneros en redes de comunicación que precedieron al camino real persa, facilitaron el intercambio de ideas a través de vastos territorios. La Biblioteca Universal de Asurbanipal preservó el conocimiento de diversas culturas, sugiriendo una apertura multicultural que permitía a los súbditos mantener sus idiomas y religiones. Esta coexistencia, sin embargo, se mantenía a través del miedo, creando un paradoxo que define toda la civilización asiria: sofisticación y brutalidad, innovación y terror, todo entrelazado en una sola entidad política que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el poder imperial. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora, porque lo que estás a punto de descubrir desafía la narrativa fundamental que hemos aceptado durante milenios. El académico Marcelo Rede lo llama doble ficción. La primera ficción fue creada por los propios reyes asirios y la segunda por los historiadores modernos que tomaron esa propaganda como verdad absoluta. Los asirios no solo fueron maestros de la guerra, fueron los inventores de la guerra psicológica a escala imperial. Sus inscripciones reales no eran confesiones de crímenes, eran comunicados de prensa diseñados para ser leídos por embajadores y reyes vasallos en todo el mundo conocido. Cuando un rey asirio escribía: «Construí un pilar frente a la puerta de la ciudad y desollé a todos los jefes que se rebelaron y cubrí el pilar con sus pieles», no estaba documentando un acto de sadismo. Estaba enviando un mensaje calculado. La sumisión a través del miedo es más barata y eficiente que la sumisión a través de la guerra constante. Era propaganda de terror, la primera de su tipo en escala imperial, y su objetivo era claro: quebrar la voluntad de resistir antes de que se disparara la primera flecha. Lo que hace esto aún más brillante y aterrador es que funcionó perfectamente, no solo en su época, sino durante los siguientes 2500 años. La segunda ficción llegó en el siglo XIX, cuando los arqueólogos desenterraron las ruinas de Nínive y descifraron estas inscripciones. Los tomaron como verdades literales y absolutas, sin considerar que estaban leyendo propaganda política. La historiografía moderna construyó su imagen de Asiria basándose en la propia propaganda del imperio, creando un ciclo de retroalimentación de brutalidad que persiste hasta hoy. Es como si los historiadores del futuro juzgaran nuestra civilización basándose únicamente en los comunicados de prensa de los gobiernos durante las guerras, sin contexto ni análisis crítico. Pero los descubrimientos arqueológicos recientes están revelando una realidad mucho más compleja. En junio de 2025, se desenterró un relieve de alabastro de 12 toneladas en Irak que representa a reyes legendarios junto a dioses, lo que ha provocado debates sobre la realeza divina y su control psicológico sobre los súbditos. Las encuestas magnéticas en Khorsabad de diciembre de 2024 revelaron una villa de 127 habitaciones, el doble del tamaño de la Casa Blanca, sugiriendo estilos de vida de élite en medio de la expansión imperial. Estos hallazgos humanizan el imperio, mostrando que detrás de las tácticas oscuras había redes sociales avanzadas y una sofisticación cultural que la narrativa del imperio del mal había ocultado. Lo más perturbador de todo es que esta máquina de propaganda fue tan efectiva que incluso los propios asirios pueden haber comenzado a creer en su propia imagen. Los métodos de tortura que documentaron tan meticulosamente, el empalamiento lento para prolongar la agonía, el desollamiento en vida, las amputaciones y la extracción de ojos, fueron registrados en las paredes de los palacios y en tablillas, sirviendo como recordatorios vivientes cuando los supervivientes eran liberados para vagar y contar sus historias. Esta guerra psicológica disuadía eficientemente las rebeliones, como se vio en el asedio de 3 años de Arpad
en 741 a.C., y donde los habitantes fueron masacrados o reubicados. Pero también creó un monstruo que eventualmente se volvería contra sus creadores, porque el terror como herramienta de gobierno tiene una fecha de caducidad. Y cuando esa fecha llega, la caída es inevitable y catastrófica. Prepárate para que se desmorone completamente tu imagen de los asirios como bárbaros primitivos, porque lo que estás a punto de descubrir te hará ver la historia antigua de una manera completamente nueva. Lejos de ser simplemente guerreros sedientos de sangre, los asirios fueron ingenieros e innovadores geniales, cuyo legado tecnológico está oculto en nuestra vida cotidiana. En Nínive, construyeron un sistema de 18 canales que llevaba agua a la ciudad, alimentando no solo la agricultura, sino también los primeros inodoros con descarga conocidos en la historia. Mientras otras civilizaciones luchaban con problemas básicos de saneamiento, los asirios ya habían resuelto la ingeniería hidráulica a gran escala. Perfeccionaron la metalurgia del hierro, produciendo armas en masa con una eficiencia que no se volvería a ver hasta la Revolución Industrial. Desarrollaron la tecnología del vidrio, creando objetos de una belleza y sofisticación que rivalizaban con cualquier cosa producida en el mundo antiguo. La cerradura de pines más antigua jamás encontrada fue descubierta en un palacio asirio, un dispositivo de seguridad tan ingenioso que su diseño básico sigue siendo utilizado hoy en día. Construyeron un sistema de carreteras pavimentadas que conectaba todo su imperio y crearon un servicio de relevo de mensajeros a caballo que era, esencialmente, el primer sistema postal del mundo, el precursor directo del Pony Express americano. Pero aquí está lo que realmente te va a sorprender. Los asirios fueron los primeros en enfrentar el problema fundamental de todos los imperios: cómo controlar vastos territorios y poblaciones diversas, e inventaron las soluciones que todos los imperios posteriores copiarían. El sistema de dividir el imperio en provincias, cada una gobernada por un oficial que respondía directamente al rey, fue una innovación asiria. La política de deportaciones masivas, aunque brutal, era una herramienta estratégica para romper identidades locales y crear una nueva identidad imperial unificada. La creación de una red de comunicaciones para que las órdenes del centro llegaran rápidamente a las fronteras fue otro invento asirio que los persas copiarían casi íntegramente. Los descubrimientos recientes han revelado aún más sobre su sofisticación tecnológica. El ADN de plantas, extraído de ladrillos de barro de Nimrud en septiembre de 2024, identificó palmeras datileras y otra flora que prosperaba a lo largo del Tigris durante el reinado de Ashurnasirpal II, 883-859 a.C., conectando con los bosques de palmeras datileras bíblicos en los relieves de prisioneros. Estos hallazgos humanizan la vida cotidiana mientras revelan un conocimiento agrícola y botánico avanzado que permitía sustentar poblaciones masivas en un ambiente desértico. Las primeras excavaciones de campamentos militares asirios cerca de Jerusalén en junio de 2024, con diseños ovalados únicos diferentes a los romanos, subrayan la ingenuidad táctica, pero también el alcance invasivo del imperio. Lo que hace todo esto aún más fascinante es que los asirios no solo inventaron estas tecnologías, las sistematizaron y las convirtieron en herramientas de poder imperial. Su ejército profesional bajo Tiglat-Pileser III, con armas de hierro y botas para todo terreno, no era solo una fuerza militar, era una máquina de ingeniería que podía construir rampas de asedio, torres móviles y arietes con ruedas en cuestión de días. Crearon unidades de ingeniería separadas de las fuerzas armadas, especializadas en llenar fosos, cavar túneles y trincheras, y erigir escaleras y rampas durante los asedios. Esta separación de funciones militares y de ingeniería
fue revolucionaria y se convertiría en el estándar para todos los ejércitos posteriores. Los romanos, famosos por su ingeniería militar, estaban siguiendo un manual escrito 1000 años antes en Nínive. Aquí es donde la historia toma un giro que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero está respaldada por la ciencia más avanzada del siglo XXI. En 612 a.C., el imperio asirio, el poder dominante del mundo durante 300 años, se desplomó en menos de 3 años. Durante décadas, la caída de Asiria fue uno de los mayores misterios de la historia antigua. Los historiadores tradicionales culpaban a la decadencia moral, las guerras civiles o la superextensión imperial. Pero ahora, la ciencia climática nos ha dado la verdadera respuesta y es más aterradora de lo que nadie imaginó. El mayor imperio del mundo no fue destruido por un ejército superior, sino por la sed. El arqueólogo Harvey Wise, analizando los isótopos de oxígeno atrapados en estalagmitas de una cueva en el norte de Irak, descubrió el arma del crimen, una megasequía abrupta y brutal que duró 60 años. El corazón agrícola de Asiria, que dependía de las lluvias estacionales, se secó completamente. Las cosechas fallaron año tras año. La hambruna se instaló en todo el imperio. Mientras tanto, sus enemigos al sur, los babilonios, vivían a lo largo de los ríos y dependían de la irrigación, por lo que sus sistemas alimentarios no fueron afectados por la sequía. La ironía es aplastante. El mismo cambio climático que siglos antes había traído un periodo húmedo que impulsó el ascenso de Asiria, ahora traía una sequía que sellaría su destino. Pero aquí está el verdadero misterio que los arqueólogos están apenas comenzando a desentrañar. En 2025 se desenterró un relieve monumental de 12 toneladas en el palacio de Asurbanipal, que mostraba al rey no en guerra, sino flanqueado por las dos mayores divinidades del imperio, Asur e Ishtar. Era la imagen más sagrada del palacio, ubicada en el nicho más importante frente a la entrada principal de la sala del trono, y había sido deliberadamente enterrada. ¿Por qué el último gran rey de Asiria ordenaría enterrar la representación más sagrada de su poder divino? La respuesta puede revelar los momentos finales desesperados de una civilización en colapso. Conectando este descubrimiento con la crisis climática, emerge una teoría sombría y fascinante. Con el imperio desmoronándose y las lluvias sin llegar, el rey puede haber recurrido a un último y desesperado acto ritual. Enterrar la imagen de los dioses pudo haber sido una ofrenda masiva para apaciguar los cielos y traer de vuelta la lluvia. O, más perturbadoramente, pudo haber sido un acto de rabia y herejía, un gesto de desafío, enterrando a los dioses que habían abandonado a su pueblo. No sabremos con certeza, pero el acto en sí es un símbolo poderoso del fin. El secreto enterrado de Asurbanipal puede haber sido el momento en que el imperio no solo entró en colapso político, sino también espiritual. Los descubrimientos recientes han revelado más pistas sobre estos días finales. Las fosas comunes en Ashdod y Lachish, descubiertas en análisis post-2023, contienen más de 1.500 cuerpos mutilados de las conquistas asirias, confirmando la escala de la carnicería. Los entierros masivos premodernos más grandes conocidos. Pero lo que es aún más revelador son las cartas cuneiformes que describen fantasmas que atormentaban a los perpetradores, similar al PTSD moderno, añadiendo una capa de tragedia humana a la narrativa. Los propios soldados asirios sufrían las consecuencias psicológicas de la violencia que infligían, creando un ciclo de trauma que debilitaba el imperio desde adentro. La caída final fue una tormenta perfecta alrededor de 615-609 a.C., de que se originó en crisis de legitimidad post-Asurbanipal,
cuyo gobierno indulgente socavó las imágenes proyectadas de guerreros. Las rebeliones en Babilonia, la independencia en el Levante y una alianza medo-babilónica culminaron en batallas cataclísmicas que saquearon Nínive a pesar de sus 18 puertas, una falla estratégica expuesta por la arqueología. Este colapso rápido, más veloz que el de Roma, demuestra que el terror como herramienta de gobierno tiene una fecha de caducidad, y cuando esa fecha llega, la venganza es swift y total. Aquí está la verdad más perturbadora de todas. El imperio asirio nunca realmente murió. Su cuerpo físico se desintegró en 609 a.C., pero su ADN político, sus innovaciones administrativas y sus estrategias de poder se infiltraron en cada imperio que vino después, creando un legado oculto que sigue gobernando nuestro mundo de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Los persas no solo conquistaron el territorio asirio, copiaron su manual de operaciones casi palabra por palabra. El famoso Camino Real persa era una versión expandida del sistema de carreteras asirio. Su sistema de satrapías era idéntico al sistema provincial asirio. Incluso sus tácticas de deportación y reubicación de poblaciones eran calcadas de los métodos asirios. Los romanos, famosos por su genio administrativo, estaban siguiendo un libro de jugadas escrito 1000 años antes en Nínive. Sus técnicas de asedio, sus máquinas de guerra, su sistema de comunicaciones militares, todo tenía precedentes asirios. Pero lo que es aún más fascinante es que el concepto mismo de imperio, un estado centralizado que controla múltiples pueblos y territorios diversos a través de una combinación de fuerza militar, administración eficiente y propaganda psicológica, fue una invención asiria. Antes de Asiria había reinos, ciudades, estado y confederaciones tribales. Después de Asiria, el mundo nunca volvió a ser el mismo. El legado asirio se extiende mucho más allá de la política y la guerra. Sus innovaciones tecnológicas se filtraron en la vida cotidiana de maneras que raramente reconocemos. El sistema de pesos y medidas estandarizados que permitía el comercio a larga distancia, el concepto de contratos escritos legalmente vinculantes, el uso de sellos personales para la autenticación de documentos, incluso la idea de bibliotecas organizadas con sistemas de catalogación. Todas estas fueron innovaciones asirias que se convirtieron en los fundamentos de la civilización urbana. Cuando usas una llave para abrir tu puerta, estás usando una tecnología que los asirios perfeccionaron hace 2700 años. Pero quizás el legado más profundo y perturbador de Asiria es su demostración de que la propaganda puede ser más poderosa que la realidad. Los asirios crearon una imagen de sí mismos tan convincente, tan aterradora y tan duradera que esa imagen se convirtió en su realidad histórica. Fueron los primeros en entender que en la era de la información, la percepción es más importante que los hechos. Esta lección no se perdió en los imperios posteriores y ciertamente no se ha perdido en los gobiernos modernos. La guerra psicológica asiria es el antepasado directo de la propaganda moderna, las operaciones psicológicas militares y lo que hoy llamamos guerra de información. Los descendientes modernos del pueblo asirio, que han sobrevivido 2600 años de persecución y genocidio, incluyendo el Saifo en la década de 1910 y los ataques de ISIS en 2014-2017, mantienen viva no solo su identidad étnica, sino también su memoria histórica. Los esfuerzos de reconstrucción de 2024-2025 de los artefactos de Nimrud, destruidos por ISIS, conectan la brutalidad histórica con las luchas modernas de preservación. Las discusiones en redes sociales de 2024-2025 sobre fosas comunes y identidades nestorianas, caldeas, destacan controversias continuas con reclamos separatistas vinculados a proyectos coloniales británicos que fragmentaron la región.
Lo que hace todo esto aún más fascinante es que los estudios de ADN de plantas y tablillas revelan redes sociales complejas, mientras que un hallazgo de 2025 en Yasu-Hoyuk, en Turquía, descubre colonias comerciales, conectando con referencias a dioses védicos en tratados hititas, sugiriendo intercambios indoeuropeos más amplios de lo que jamás imaginamos. El Imperio Asirio no fue solo un poder regional, fue el primer experimento verdadero en globalización, creando redes de comercio, comunicación y control cultural que se extendían desde el Mediterráneo hasta Asia Central. Su colapso no fue solo el fin de un imperio, fue el fin de la primera era global de la historia humana y las lecciones de ese colapso sobre los peligros de depender del miedo para el control, sobre la fragilidad de las civilizaciones complejas frente al cambio climático, sobre el poder y los límites de la propaganda, siguen siendo relevantes hoy más que nunca. Aquí es donde la historia toma un giro que parece sacado de una novela de espionaje político, pero está respaldada por análisis científicos del siglo XXI que revelan una conspiración en el corazón mismo del poder asirio. Mientras su padre, el rey Esarhaddon, confiaba implícitamente en los eruditos de la corte, los escribas, adivinos y astrólogos que interpretaban la voluntad de los dioses, su hijo Asurbanipal los veía como una amenaza existencial a su poder, y orquestó un plan meticuloso para destruirlos. Usando una técnica revolucionaria del siglo XXI, el análisis de redes sociales aplicado a correspondencia antigua, el historiador Christopher W. Jones reveló en 2023 una conspiración silenciosa que había permanecido oculta durante 2600 años. Jones mapeó las cartas intercambiadas entre los eruditos y los reyes y descubrió un patrón escalofriante. Bajo Esarhaddon, un círculo interno de sabios controlaba el flujo de información hacia el rey, acumulando una influencia inmensa que rivalizaba con la del propio monarca. Estos hombres no eran simples consejeros, eran los verdaderos arquitectos de la política imperial, los que decidían qué información llegaba al rey y cómo se interpretaba. Tenían acceso directo al soberano, influían en las decisiones militares y religiosas, y habían creado una red de poder paralela que amenazaba la autoridad real. Cuando Asurbanipal subió al trono, esta red de poder fue sistemáticamente desmantelada con una precisión quirúrgica que habría impresionado a Maquiavelo. Las cartas simplemente pararon de llegar. El acceso fue cortado de manera gradual pero implacable. Los eruditos más poderosos del imperio fueron marginalizados, sus consejos ignorados, sus posiciones eliminadas. Fue un expurgo silencioso y metódico, ejecutado sin violencia visible, pero con una eficacia devastadora. Asurbanipal, el rey intelectual que se jactaba de saber leer y escribir, una rareza entre los monarcas de la época, estaba librando una guerra no contra un ejército enemigo, sino contra la élite intelectual de su propio imperio. Los veía como una amenaza que había crecido demasiado, un poder dentro del poder que necesitaba ser eliminado antes de que lo eliminara a él. Pero aquí reside el mayor paradoxo de Asurbanipal, una contradicción tan profunda que desafía toda lógica. Mientras alejaba a los sabios de su corte, enviaba agentes a todos los rincones del imperio con una misión obsesiva: recopilar todo el conocimiento escrito del mundo. Estaba construyendo la primera biblioteca verdaderamente universal de la historia en Nínive, una colección que eventualmente contendría más de 30.000 tablillas cuneiformes, épicos como Gilgamesh, tratados médicos, observaciones astronómicas, rituales religiosos, textos legales, correspondencia diplomática. Todo el saber de Mesopotamia estaba siendo centralizado en sus manos. ¿Por qué un rey que desconfiaba de los eruditos estaba tan obsesionado con acumular su sabiduría? La respuesta revela una estrategia de poder tan brillante como siniestra. Al centralizar todo el conocimiento en sus propias manos,
Asurbanipal se convertía en la única fuente de poder y sabiduría en el imperio. No estaba simplemente preservando el conocimiento, lo estaba controlando, monopolizando, weaponizando. La biblioteca no era solo un archivo, era un arma de control intelectual, un cofre de conocimiento prohibido, guardado por un rey que temía a aquellos que podrían usarlo contra él. Era el equivalente antiguo de controlar Internet, los medios de comunicación y las universidades al mismo tiempo. Hoy, proyectos como el Ashurbanipal Library Project están digitalizando esta colección, revelando la magnitud de esta operación de control informacional que precedió por milenios a los regímenes totalitarios modernos. ¿Qué secretos cósmicos escondían los símbolos misteriosos que desconcertaron a los arqueólogos durante 130 años? En los portones de la gran ciudad de Dur-Sharrukin, capital del rey Sargón II, una secuencia de 5 símbolos misteriosos guardaba la entrada como centinelas silenciosos de un secreto cósmico. Un león, un águila, un toro, una higuera y un arado. Durante 130 años, desde su redescubrimiento por arqueólogos franceses en el siglo XIX, los mayores especialistas del mundo debatieron su significado. ¿Eran símbolos de poder imperial? ¿Jeroglíficos prestados de Egipto? ¿Representaciones de la fuerza militar asiria? Nadie lo sabía. Las teorías se multiplicaban, pero el código permanecía indescifrable, burlándose de generaciones de eruditos. Hasta que en 2024, el asiriólogo Martin Worthington de Trinity College logró lo imposible. Descifró el código, y lo que encontró revela una mente mucho más compleja y sofisticada de lo que jamás imaginamos. Worthington descubrió que los símbolos eran un criptograma genial, una obra maestra de doble codificación que funcionaba en 2 niveles simultáneamente. Primero, los nombres asirios para cada uno de estos 5 objetos, cuando se leen en secuencia, deletrean fonéticamente el nombre Sargón en asirio antiguo. Era una firma monumental, grabada en piedra para la eternidad. Una forma de asegurar que el nombre del rey fuera recordado mientras los muros permanecieran en pie. Pero la genialidad no se detenía ahí. Cada uno de estos símbolos también correspondía a una constelación específica en el cielo nocturno. El león representaba la constelación de Leo, el águila correspondía a Aquila, el toro a Tauro. Sargón no estaba simplemente escribiendo su nombre en su palacio. Estaba escribiendo su nombre en el cosmos mismo. Esta revelación transforma completamente nuestra comprensión de la mentalidad asiria. No eran simplemente conquistadores brutales obsesionados con el poder terrenal. Eran pensadores cósmicos que veían una conexión fundamental entre el orden celestial y el poder imperial. Era un acto de megalomanía divina. Una tentativa de garantizar que su nombre viviera para siempre, no solo en la tierra, sino en los cielos. Un imperio que piensa en términos cósmicos no es un imperio de brutos. Es un imperio con secretos profundos sobre la naturaleza del universo y el lugar de la humanidad en él. Esta conexión con las estrellas sugiere un nivel de conocimiento astronómico y matemático que apenas estamos comenzando a apreciar. Pero lo que hace esto aún más fascinante es que esta no era una práctica aislada. Los asirios tenían una obsesión sistemática con la astronomía y la astrología que iba mucho más allá de la simple superstición. Sus observaciones celestiales eran tan precisas que influenciaron el desarrollo de la astronomía babilónica, que a su vez se convirtió en la base de la astronomía griega y eventualmente de la astronomía moderna. Mantenían registros detallados de eclipses, movimientos planetarios y fenómenos celestiales que utilizaban tanto para propósitos religiosos como para planificación agrícola y militar. El calendario que usamos hoy,
con sus 12 meses y 60 minutos por hora, tiene sus raíces en los sistemas de medición temporal desarrollados en Mesopotamia durante el período asirio. Lo que es aún más perturbador es la posibilidad de que estos códigos estelares fueran parte de un sistema de conocimiento mucho más amplio que se ha perdido en gran medida. Las tradiciones asirias sobre divinidades celestiales hacen eco de las historias más antiguas de sus predecesores, los sumerios y sus dioses, los Anunnaki. Estas narrativas sobre seres que vinieron de los cielos han alimentado innumerables teorías de conspiración modernas sobre antiguos astronautas. Aunque estas teorías son especulativas y controvertidas, apuntan a una verdad más profunda. La conexión de los asirios con el cosmos era fundamental para su visión del mundo. No se veían simplemente como conquistadores, sino como agentes de un orden cósmico, ejecutores de la voluntad divina en la Tierra. Esta perspectiva cósmica puede explicar tanto su confianza aparentemente ilimitada en su destino imperial, como su eventual colapso cuando los cielos parecieron volverse contra ellos. ¿Cómo convirtieron la violencia en una ciencia exacta y por qué documentaron tan meticulosamente su propia brutalidad? Aquí entramos en el corazón más oscuro de la máquina imperial asiria, donde la violencia no era un acto de pasión o sadismo, sino una ciencia exacta, una tecnología de control social tan sofisticada y efectiva que sus principios básicos siguen siendo estudiados por psicólogos militares y especialistas en guerra psicológica hasta el día de hoy. Los asirios no inventaron la violencia, la industrializaron, la sistematizaron y la convirtieron en el instrumento de política más efectivo que el mundo había visto. Pero lo que los hacía únicos no era la brutalidad en sí, sino su comprensión profunda de la psicología humana y su capacidad para weaponizar el miedo a una escala nunca antes vista. Los métodos que empleaban eran calculados hasta el último detalle para maximizar el impacto psicológico. El empalamiento, por ejemplo, no era simplemente una forma de ejecución, era un espectáculo cuidadosamente orquestado. La víctima era atravesada lentamente con una estaca que evitaba los órganos vitales, prolongando la agonía durante horas o incluso días mientras la persona permanecía consciente. Esto no se hacía en privado. Se realizaba en lugares públicos, a menudo frente a las murallas de las ciudades sitiadas, donde los defensores podían ver exactamente lo que les esperaba si continuaban resistiendo. El desollamiento en vida seguía principios similares. La piel se removía en tiras mientras la víctima aún vivía, y luego se exhibía en los muros de la ciudad como una advertencia permanente. Pero aquí está lo que realmente revela la sofisticación de su sistema. No mataban a todos. Deliberadamente dejaban supervivientes, personas que habían presenciado los horrores, pero habían sido perdonadas específicamente para que pudieran vagar por el mundo contando sus historias. Estos recordatorios vivientes eran a menudo mutilados. Se les cortaban las manos, se les sacaban los ojos, se les cortaban las narices, pero se les permitía vivir. Eran propaganda ambulante. Testimonios vivientes del poder asirio que viajaban de ciudad en ciudad, de reino en reino, sembrando terror mucho antes de que las tropas asirias aparecieran en el horizonte. Era una red de información psicológica que funcionaba más eficientemente que cualquier sistema de comunicación de la época. Las deportaciones masivas que comenzaron bajo Adad-Nirari I, 307-275 a.C., eran igualmente calculadas. No se trataba simplemente de esclavitud o genocidio, era ingeniería social a gran escala. Las familias se mantenían intactas para evitar disturbios innecesarios, pero se las reubicaba en regiones completamente diferentes del imperio, lejos de sus tierras ancestrales, sus dioses locales y sus redes de apoyo.
El objetivo era suprimir toda resistencia nacional, integrando a las poblaciones para frenar el nacionalismo, preservando los recursos humanos mientras se aterrorizaba la psique colectiva. Era una forma de genocidio cultural que destruía identidades sin destruir personas, creando súbditos imperiales despojados de sus raíces, pero útiles para el Estado. Lo que hace todo esto aún más perturbador es que funcionaba. Las tácticas asirias eran tan efectivas que las rebeliones se volvieron cada vez más raras a medida que su reputación se extendía. Ciudades enteras se rendían sin luchar cuando escuchaban que los asirios se acercaban. Reyes vasallos pagaban tributos exorbitantes sin resistencia. El terror se había convertido en una moneda de cambio más valiosa que el oro o la plata. Pero esta efectividad tenía un costo oculto. Creaba un ciclo de odio y resentimiento que eventualmente se volvería contra el imperio. Las fosas comunes en Ashdod y Lachish, descubiertas en análisis post-2023, contienen más de 1.500 cuerpos mutilados de las conquistas asirias, confirmando la escala de la carnicería. Pero las cartas cuneiformes también describen fantasmas que atormentaban a los perpetradores, similar al PTSD moderno, revelando que incluso los soldados asirios sufrían las consecuencias psicológicas de la violencia que infligían. El terror como herramienta de gobierno tenía una fecha de caducidad, y cuando esa fecha llegó, la venganza fue swift, total y devastadora. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre tu comprensión de la globalización, porque resulta que este fenómeno que consideramos moderno tiene sus raíces en las arenas de Mesopotamia hace 2700 años. Los asirios no solo construyeron un imperio, crearon el primer sistema verdaderamente global de la historia humana, una red de comercio, comunicación y control cultural que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas de Asia Central. Era una máquina de conectividad que movía no solo ejércitos y tributos, sino ideas, tecnologías, idiomas y culturas a una escala que no se volvería a ver hasta la era moderna. El sistema de carreteras asirio era mucho más que una red de transporte. Era el Internet de la antigüedad. Estas no eran simples senderos de tierra, eran autopistas pavimentadas con estaciones de relevo cada 30 kilómetros, donde los mensajeros podían cambiar caballos y continuar su viaje sin interrupción. Un mensaje podía viajar desde Nínive hasta las fronteras del imperio en Egipto en menos de una semana. Una velocidad de comunicación que no sería superada hasta la invención del telégrafo. Pero lo que hacía este sistema verdaderamente revolucionario era su integración con una red de inteligencia que habría impresionado a las agencias de espionaje modernas. Los asirios mantenían una red de espías, informantes y agentes que operaba en todos los niveles de la sociedad en todo el mundo conocido. Comerciantes que reportaban movimientos de tropas, sacerdotes que informaban sobre el estado de ánimo de las poblaciones locales, diplomáticos que funcionaban como agentes dobles. Esta red de inteligencia permitía a los reyes asirios tomar decisiones informadas sobre política exterior, planificación militar y control interno con una precisión que sus enemigos no podían igualar. Era un sistema de vigilancia global que precedía por milenios a los sistemas de inteligencia modernos, pero funcionaba con la misma lógica básica. Información es poder, y quien controla la información controla el mundo. Pero lo que realmente distinguía al sistema asirio era su capacidad para integrar diversidad cultural sin destruirla completamente. A diferencia de otros imperios que imponían su cultura por la fuerza, los asirios desarrollaron lo que los académicos modernos llaman imperialismo multicultural. Permitían a los pueblos conquistados
mantener sus idiomas, religiones y costumbres locales, siempre y cuando reconocieran la supremacía asiria y pagaran sus tributos. Esta tolerancia no era altruismo, era pragmatismo puro. Era más fácil y barato gobernar poblaciones que mantenían sus estructuras sociales tradicionales que intentar imponer una cultura completamente nueva. El resultado era un imperio que funcionaba como una federación de culturas unidas por el miedo y el interés económico. Los descubrimientos recientes han revelado la sofisticación de estas redes globales. Un hallazgo de 2025 en Yasu-Hoyuk, en Turquía, descubrió colonias comerciales asirias que conectaban con referencias a dioses védicos en tratados hititas, sugiriendo intercambios indoeuropeos mucho más amplios de lo que jamás imaginamos. El ADN de plantas extraído de ladrillos de Nimrud en 2024 reveló redes comerciales que traían especies exóticas desde India y África, creando jardines botánicos imperiales que eran centros de investigación agrícola. Estas no eran simples decoraciones, eran laboratorios donde se experimentaba con cultivos que podrían alimentar a las poblaciones masivas del imperio. Lo que hace todo esto aún más fascinante es que el modelo asirio se convirtió en el template para todos los imperios posteriores. Los persas copiaron su sistema de satrapías directamente del modelo provincial asirio. Los romanos adoptaron sus técnicas de ingeniería militar y administración territorial. Incluso los imperios modernos, británico, francés, español, utilizaron variaciones de las mismas estrategias básicas: control militar centralizado, administración local descentralizada, integración económica y tolerancia cultural limitada. El imperio asirio no fue solo otro poder regional, fue el prototipo, el experimento original en globalización que estableció los principios que aún gobiernan las relaciones internacionales modernas. Su colapso no fue solo el fin de un imperio, fue el fin de la primera era global de la historia humana, y las lecciones de ese colapso siguen siendo relevantes para entender los desafíos de la globalización contemporánea. Hemos llegado al momento de la revelación final, donde todas las piezas del rompecabezas se unen para formar una imagen que es más extraordinaria, más compleja y más perturbadora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Porque resulta que la historia de Asiria no es solo la historia de un imperio antiguo, es la historia de la humanidad misma, un espejo que refleja nuestras capacidades más brillantes y nuestros impulsos más oscuros, una advertencia del pasado que resuena con una urgencia aterradora en nuestro presente. Los descubrimientos de los últimos años han revelado que todo lo que creíamos saber sobre Asiria era solo la superficie de una realidad mucho más profunda y compleja. La verdad es que Asiria fue el primer experimento de la humanidad en crear una civilización verdaderamente global, y tanto su éxito como su fracaso contienen lecciones que son cruciales para nuestro propio futuro. Fueron los primeros en enfrentar los desafíos fundamentales que aún enfrentamos hoy: cómo gobernar poblaciones diversas, cómo mantener la estabilidad en un mundo interconectado, cómo equilibrar el poder centralizado con la autonomía local, cómo usar la tecnología para el control social y cómo responder a las crisis climáticas que amenazan la supervivencia de la civilización. En cada uno de estos desafíos, los asirios desarrollaron soluciones que eran brillantes, efectivas y, en última instancia, insostenibles. Su sistema de propaganda psicológica era tan sofisticado que engañó no solo a sus enemigos, sino a la historia misma. Crearon una imagen de brutalidad implacable que era, en gran medida, una ilusión cuidadosamente construida. Sí, eran violentos, pero no más que otros imperios de su época. La diferencia era que documentaron su violencia meticulosamente y la publicitaron agresivamente como una herramienta de disuasión. Era la primera campaña de shock and awe de la historia.
diseñada para quebrar la voluntad de resistir antes de que comenzara la lucha real. Pero esta estrategia tenía un costo oculto. Creaba un ciclo de odio y resentimiento que eventualmente se volvería contra ellos con una furia devastadora. Su colapso no fue el resultado de la decadencia moral o la superextensión militar, como han argumentado los historiadores tradicionales. Fue el resultado de una tormenta perfecta de factores que incluía cambio climático catastrófico, crisis de legitimidad política y la venganza acumulada de siglos de terror psicológico. La mega sequía de 60 años que devastó su corazón agrícola no fue solo una catástrofe natural. Fue el golpe final a un sistema que ya estaba fracturado desde adentro. Cuando las lluvias dejaron de llegar y las cosechas fallaron, el contrato social que mantenía unido al imperio, protección a cambio de obediencia, se desintegró. Los súbditos, que habían sido aterrorizados hasta la sumisión durante generaciones, finalmente vieron una oportunidad de venganza y la tomaron con una brutalidad que igualaba a la de sus antiguos opresores. Pero quizás la lección más importante de Asiria es que la civilización es mucho más frágil de lo que nos gusta admitir. Un imperio que había dominado el mundo durante 300 años se desplomó en menos de 3. Una civilización que había creado maravillas de ingeniería, arte y literatura fue borrada tan completamente que sus ciudades se convirtieron en montículos de tierra que los beduinos evitaban por considerarlos malditos. El conocimiento acumulado durante milenios se perdió, las redes comerciales se desintegraron y el mundo entró en una era de fragmentación y conflicto que duraría siglos. Sin embargo, el legado asirio sobrevivió de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Sus innovaciones tecnológicas, sus sistemas administrativos, sus estrategias de poder, incluso sus técnicas de propaganda, se filtraron en todas las civilizaciones posteriores. Somos, en muchos sentidos, herederos de Asiria, tanto de sus logros como de sus fracasos. La pregunta que debemos hacernos es si hemos aprendido de sus errores o si estamos destinados a repetirlos. En un mundo donde el cambio climático amenaza la estabilidad global, donde la propaganda digital puede manipular poblaciones enteras, donde las desigualdades económicas alimentan el resentimiento social y donde las redes de comunicación global pueden colapsar tan rápidamente como se construyeron, las lecciones de Asiria no son solo historia antigua, son una advertencia urgente para nuestro propio futuro. La historia de Asiria es, en última instancia, la historia de nosotros mismos, una especie capaz de crear maravillas y horrores en igual medida, una civilización que puede alcanzar las estrellas, pero que sigue siendo vulnerable a las fuerzas más básicas de la naturaleza y la naturaleza humana. Su ascenso y caída nos recuerda que no hay garantías en la historia, que el progreso no es inevitable y que incluso los imperios más poderosos pueden desvanecerse como humo en el viento. Pero también nos recuerda que el conocimiento, la creatividad y la capacidad humana para la innovación pueden sobrevivir incluso a las catástrofes más devastadoras, esperando ser redescubiertos por futuras generaciones que con suerte serán más sabias que sus predecesores.